Bienvenidos, en este video hablaremos sobre los uréteres, la vejiga y la uretra. Les habla Alex Utges, estudiante de Medicina de la Universidad de Panamá y miembro del Club de Informática Médica y Telemedicina. Vamos a describir los uréteres. El uréter se continúa después de la pelvis renal. Vemos cómo viene saliendo inferior al riñón, pasa por detrás de los vasos gonadales y pasa por delante de los vasos ilíacos. En el lado derecho pasa por arriba de la ilíaca externa y en el lado izquierdo pasa por arriba de la ilíaca común. Seguimos bajando, entra en la pelvis menor y después al final termina desembocando en la vejiga. Él tiene tres estrecheces, una superior o pielo-ureteral, que es donde se une con la pelvis renal, una media, que es cuando pasa por delante de los vasos ilíacos, y una inferior, que es cuando entra a la vejiga. El uréter se puede dividir en dos porciones, una que va desde su unión con la pelvis renal hasta entrar a la pelvis menor. A esta se le llama porción abdominal. Luego de atravesar los vasos ilíacos, entra en la pelvis menor y se le llama porción pélvica. Aquí vemos un corte sagital de la pelvis femenina. Vamos a describir la vejiga. Esta que está aquí sería la vejiga. Vemos cómo aquí viene desembocando el uréter. Este sería el cuello de la vejiga, el vértice de la vejiga, su pared superior y su pared inferolateral. Estamos viendo la pelvis masculina. Vamos a describir la vejiga. Esta que está aquí es la vejiga. Hacia el frente tenemos el vértice de la vejiga. Hacia atrás la base de la vejiga. En la parte de arriba tenemos su lado superior y hacia los lados la pared inferolateral. Ahora, por debajo de ella está la próstata y por detrás el recto. Al retirar la vejiga del cuerpo femenino, vemos que por detrás de ella tenemos el útero y más por detrás el recto. Esto que vemos por encima es peritoneo que los recubre en su parte superior. Entre la vejiga y el útero se forma el fondo de saco vésico-uterino o de Douglas, y entre el útero y el recto se forma el fondo de saco recto-uterino. Ahora retiramos la vejiga, la próstata y el recto. Esto sigue siendo la vejiga. Vemos como aquí viene llegando el uréter. Por arriba del uréter y más medial viene discurriendo el conducto deferente, que en la base de la vejiga se une con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Si hacemos un corte sagital de estas estructuras, lo que vamos a ver es la parte interna de la vejiga. La parte posterior se llama el trígono vesical y vemos como aquí viene entrando un uréter. Si continuamos hacia abajo, esta área de aquí se llama el cuello de la vejiga. Luego le sigue la uretra. A la uretra también vemos que llega esta estructura que es el conducto eyaculador, que se forma por el conducto de la vesícula seminal y el conducto deferente. Atraviesa la próstata y desemboca en el colículo seminal a nivel de la uretra prostática. En este corte sagital también podemos ver el músculo detrusor, que es el músculo que compone la vejiga. En la parte anterior tenemos el vértice de la vejiga y en la parte posterior la base de la vejiga. La relación posterior es el recto y aquí entre ellas se forma el receso o fondo de saco recto vesical. La uretra femenina es la continuación del cuello de la vejiga. Vemos cómo este conducto
se extiende hasta desembocar fuera del cuerpo. Es un conducto pequeño que tiene un solo esfínter. Está por delante de la vagina. Vamos a explicar ahora la uretra masculina. La uretra masculina tiene diferentes porciones. La primera y más pequeña es la uretra intramural, que es la que comprende el espacio que está dentro de las paredes de la vejiga. Luego viene la uretra prostática, que es la que atraviesa la próstata. Luego, la uretra membranosa. Le sigue la uretra esponjosa, que a su vez se divide en una porción bulbosa y una porción peniana o péndula. Ahora vamos a mencionar estructuras importantes de la uretra masculina. Tenemos el esfínter uretral interno. Adentro de la uretra tenemos la úvula de la vejiga, que se continúa con la cresta uretral. Luego viene el colículo seminal, que dentro de ese colículo seminal encontramos el utrículo prostático y el conducto eyaculador, que son dos. A los lados del colículo seminal están los senos prostáticos. Seguimos más abajo y encontramos el esfínter uretral externo. Muy cerca de él podemos ver unas estructuras redondeadas que son las glándulas vulvouretrales, y estas desembocan a través del conducto vulvouretral en la porción bulbosa de la uretra esponjosa. En esta maqueta podemos apreciar las dos primeras porciones de la uretra masculina. Esta pequeña porción que comprende el área que está dentro de las paredes de la vejiga y se llama porción intramural. Luego atraviesa la próstata y a esta se le denomina uretra prostática. Vemos como en esta porción llega el conducto eyaculador, desemboca a nivel del colículo seminal para llegar a la uretra masculina.